doctor Sala, excelente jefe de capacitación. Decía el doctor Guillermo Seman, que está en la parte central de la intercomunicación, decía que haga la apertura. Yo soy, como dice él, una escucha más. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Cuántas personas ya estamos, Alina? 492. Bueno, muy buenas tardes. En honor al cumplimiento de la palabra y de los horarios para las futuras audiencias, es necesario que comiencen en tiempo y forma. Así que agradezco la presencia de todos ustedes. Hoy vamos a escuchar a 3 colegas, a la doctora Puig, presidenta de la Cámara Contencioso Administrativo y Electoral de la Ciudad de Corrientes, con competencia en toda la provincia de Corrientes. También vamos a escuchar a la doctora Rosa Magán, es juez de Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Corrientes, con competencia en la primera circunscripción judicial, y la doctora Teresita Oria, juez civil y comercial y contencioso administrativo de la ciudad de Curuzú-Coatiá, de la tercera circunscripción judicial. Así que muchísimas gracias. Los temas de hoy son muy lindos, sobre facultades y obligaciones de los jueces, facultades de los jueces y los límites de sus decisiones, el juez como director del proceso. Así que somos todos oídos, comenzamos. Hoy comienza la doctora María Herminia Puig. Escuchamos, doctora Puig. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Y un saludo a todos los colegas que nos están escuchando. Esta tarde, básicamente, lo que yo les propongo es reflexionar sobre las implicancias prácticas a la hora de desarrollar nuestra actividad va a tener este nuevo ordenamiento procesal. Así a primera vista podemos decir que en cuanto a la ubicación metodológica del título destinado a los órganos jurisdiccionales, actualmente se encuentran en el libro primero de nuestro código, ¿no es cierto? Están los órganos jurisdiccionales, la competencia, las cuestiones de competencia, para pasar luego a la recusación, excusación, deberes y facultades del juez. El nuevo ordenamiento procesal, el título primero, capítulo 1, lo destina a las partes, con lo cual podemos ver acá ya una impronta de esta norma de la importancia que le da el nuevo ordenamiento a las partes del proceso, y dentro de ese primer capítulo de partes también incorpora lo que son una serie de garantías constitucionales, principios procesales como el de inmediación y el de concentración, fundamentos constitucionales, como les decía, y también fundamentos del derecho procesal, como el proceso eficiente, el proceso útil, el plazo razonable. En este nuevo ordenamiento también es importante recordar que surge como una necesidad de adecuar la norma procesal a la ley de fondo, es decir, al Código Civil y Comercial que hace unos años ya se encuentra vigente. Y toma elementos del proyecto Justicia 2020, de lo que se denominó Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial. En ese contexto, la norma procesal entonces introduce la figura de un juez conductor formal y no solo material del proceso. Ya no estamos ante un juez observador o espectador, y para alcanzar el objetivo de resolver el conflicto de la manera más justa, el juez va a tener un rol estratégico y preponderante. Esto resulta, a mi modo de ver, a todas luces muy adecuado, y también surge como una necesidad, una demanda de la sociedad en la actualidad. Ahora bien, en general la doctrina, cuando habla de este rol del juez, generalmente habla de dotarlo de poderes o facultades, ¿no es cierto? Y si bien nosotros en procesal, cuando hablamos de facultades del juez, decimos que lleva implícito el deber, ¿no es cierto?, de cumplirlas, convirtiéndose en verdaderos facultades, deberes, no puedo dejar de remarcar o de destacar que esta norma procesal, ¿no es cierto?, ha establecido un catálogo de deberes para el juez, lo que implica deberes de cumplimiento imperativo.
Y esto nos lleva a adelantarnos un poquito en el análisis de los artículos correspondientes y ver que el 58 del cuerpo normativo establece lo que considera falta grave. El incumplimiento reiterado de este catálogo de deberes implica falta grave y entonces yo digo falta grave y habilita al Superior Tribunal que por vía de superintendencia haga aplicación de el inciso 22 del artículo 15 del LOA, sancionando a los magistrados con llamado de atención, apercibimiento y hasta inclusive multa. Y con esto, ¿qué quiero poner de relieve? Quiero poner de relieve la importancia que va a tener para el juez contar con todos los recursos humanos, materiales y técnicos para poder cumplir con este catálogo de deberes que se le han impuesto. Si bien es cierto, muchos de estos deberes nosotros como magistrados los venimos desarrollando de manera oficiosa, ahora se han convertido en deberes. Cuando hablamos de estos deberes, y recordamos un poquito derecho procesal, vamos a referirnos a los elementos que integran la función jurisdiccional, que son los que le dan sustento a estos deberes: la notio, recuerdan la vocatio, la coertio, la judicium, la executium. Es decir, este catálogo de deberes que vamos a analizar a continuación son el desglose de estos 5 elementos de la función jurisdiccional. Entonces vamos a analizar ahora el artículo 56, me gustaría hacer así un breve repaso de cada uno de los incisos, y fíjense que en los 3 primeros incisos del artículo 56, actuar con independencia, imparcialidad, asegurar la igualdad de las partes, conducir el proceso, son consagración del principio de dirección judicial del proceso, actividad jurisdiccional oficiosa, preventiva y protectoria, todos tomados del proyecto Justicia 2020. Y acá es de destacar que el proyecto Justicia 2020 proponía un capítulo preliminar donde se encuentren consagrados todos los principios y garantías a fin de que sirvan, ¿no es cierto?, de orientadores a la hora de la interpretación de la norma. No obstante, este cuerpo normativo local, además de ese capítulo introductorio, cuando comienza el capítulo de partes y cuando comienza el capítulo de los deberes del juez, introduce estos principios nuevamente, de una manera reiterativa, ¿no es cierto? Insiste nuevamente incorporando todos estos principios y estas garantías. En el artículo D habla del deber de asistir y dirigir personalmente las audiencias, y acá tenemos que este es un deber que va a ser sancionado su no cumplimiento con la nulidad absoluta. Y si consideramos que la actividad procesal se va a desarrollar preponderantemente a través de audiencias, vamos a ver que este es un deber ineludible e indelegable del juez. Es decir, que él va a tener que estar presente en todas las audiencias. Entonces ahora vemos cómo cambia la perspectiva del trabajo que hasta ahora desarrollábamos los jueces, es decir, antes estudiábamos el expediente, ¿no es cierto?, cuando terminaba todo el trámite, al momento de dictar sentencia, ahora el juez, lo que me parece muy loable, ¿no es cierto?, y muy interesante, se involucra desde el primer momento con el trámite de la causa, de tal forma que al dictar sentencia ya le resulta un mero trámite, si podemos decir así, porque conoce de antemano todas las vicisitudes del procedimiento. Y esto por lo que les decía, me parece muy bueno, pero requiere por supuesto un mayor esfuerzo del juez, porque siempre va a tener que estar presente en todas las audiencias, y esto no es lo único o el único trabajo que en el juzgado desarrolla un juez. Y esto nos lleva a preguntarnos también otra cuestión: ¿cuántas causas tiene un juez para resolver hoy? Y si va a ser materialmente posible o humanamente posible cumplir con este loable deber. Y si esto también nos va a jugar en contra o va a ser incompatible con la tan requerida también celeridad. Es decir, que va a haber que coordinar o compatibilizar estos dos principios tan importantes, ¿no es cierto? La presencia del juez y la celeridad también al tener que estar presente en tantas audiencias. ¿A cuántas audiencias puede asistir un juez, ¿no es cierto?, por día? En un juzgado de primera instancia de capital y ni hablar en un juzgado del interior donde son multifueros. Bueno, el inciso E habla de dar al proceso o a las postulaciones el trámite que corresponda, aunque el iniciado por las partes no sea el más adecuado.
Esto también lo hacíamos de manera oficiosa los jueces, ahora se ha convertido en un deber. Intentar conciliar, ¿no es cierto? Esto también es una facultad actualmente, ahora se ha convertido en un deber y se extiende a todos los tipos de procesos. Hacer propuestas para simplificar las cuestiones litigiosas, ¿no es cierto? También lo que pone de relevancia el rol del juez en el proceso, dejando de lado este proceso de tipo dispositivo para pasar a un proceso más de corte publicista. Realizar de oficio, dice el inciso H, los ajustes razonables, ¿no es cierto?, para tomar todas las acciones positivas para proteger a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Fíjense que acá, nuevamente, se impone como un deber del juez no solo dirigir el proceso, sino también tener especial atención y cuidado cuando una de las partes en el proceso es una parte vulnerable, ya que ha incorporado, le ha dado mucha importancia a este código a este tipo, a las personas en condición de vulnerabilidad. Administrar la agenda, bueno, de las audiencias, las que serán públicas, esto tiene que ver con este nuevo proceso por audiencias. Rechazar sin más las pretensiones cuando fueran inoponibles o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y estuviera vencido. Este es otro elemento más de la pretensión que el juez debe controlar al iniciar el proceso y va a tener que analizarlo en concordancia con el 2572 del Código Civil y Comercial cuando habla de las facultades del juez, y ahí se establece que la caducidad solo debe ser declarada de oficio por el juez cuando está establecida por la ley y es materia sustraída a la disponibilidad de las partes. El inciso K habla de ordenar y subsanar los defectos u omisiones que adolezca la petición, también es un deber, actualmente es una actividad oficiosa, pero debe alinear las nulidades, eso también es un deber. Integrar el proceso con los litisconsortes necesarios, eso también es una facultad actualmente, y la encontramos en el capítulo de acumulación de acciones y litisconsorcio. Ahora se ha convertido en un deber. Ordenar las medidas de prueba para el esclarecimiento de la verdad, lo que hoy es una facultad, igual que disponer en cualquier momento la presencia de la parte, de los testigos y los peritos, que es una facultad, también pasan a ser deberes. Rechazar las pruebas inadmisibles, esto está en relación, o está repitiendo el deber que se establecía en el inciso G. Estos incisos hacen referencia, como les decía, reiteran el principio de dirección judicial del proceso y actividad jurisdiccional oficiosa. Intimar al actor para subsanar las carencias que tenga su demanda, el escrito de su demanda. Es lo que nosotros conocemos como la excepción de defecto legal. Bueno, ahora el juez debe controlar, cuando se presenta una demanda, que la demanda no carezca de, no le falten algunos de los requisitos o sea confusa, y en ese caso debe otorgarle un plazo de 5 días a la parte para que corrija esos errores. No obstante, la excepción de defecto legal subsiste en el artículo 448, inciso E. Disponer diligencias para evitar nulidades, también acá vemos una reiteración de lo establecido en el inciso K. Imponer sanciones disciplinarias a los partícipes del proceso, eso es actualmente una facultad, ahora pasa a ser un deber. Y tomar las decisiones que resulten oportunas en audiencia y decidir de acuerdo al orden en que las causas han quedado en estado. Eso es lo que actualmente conocemos como artículo 34, punto segundo, es decir, esto se mantiene igual. Luego el artículo 57 nos habla de los deberes de resolución del juez y es básicamente lo mismo que tenemos en nuestro artículo 34, punto tercero. En el inciso A, punto 1, 2 y en el punto 3 hay una pequeña diferencia en cuanto a la forma de computar los plazos para dictar sentencia entre primera y segunda instancia. Significó y todos, tanto primera como segunda instancia, el plazo de 40 y 60 días se computa desde el llamamiento de autos para sentencia. Antes había una diferencia ahí, en realidad nosotros, por ejemplo, en la Cámara ya prácticamente no hacíamos esa diferencia. En el mismo llamamiento de autos para sentencia constituíamos y sorteábamos el orden de votación, pero bueno, ahora se unificó. Y luego incorpora los plazos para dictar sentencia en los procesos nuevos, como en el monitorio, por ejemplo, y hay una reducción en el plazo de las autosatisfactivas y en los amparos. Actualmente es de 10 y 15 días, ahora de 5 a 10 días. Se redujo.
Y el inciso B nos habla de fundar las decisiones bajo pena de nulidad, que es el actual artículo 34.4, y encontramos que la aclaratoria, que era una facultad, que es una facultad actualmente, de corregir errores materiales o conceptos oscuros, pasa a ser también un deber del juez. Controlar el cumplimiento de la sentencia, también es un deber que se incorpora para los jueces en el caso en que una de las partes sea un sujeto vulnerable, reiterando y poniendo énfasis en la protección especial que tienen las partes cuando son vulnerables. Y el último es el de expresarse, lo que me parece muy interesante, tanto en las audiencias como en las resoluciones, con un lenguaje claro. También este es un deber muy importante, me parece. Y acá vamos a pasar al artículo 58, que hoy algo les adelanté, que dice que el incumplimiento reiterado de estos deberes constituye una falta grave. Como les decía, entonces podemos pensar que el Superior Tribunal, por vía de superintendencia, va a poder sancionar a los magistrados que no cumplan con este catálogo de deberes. Y además, el artículo 58 incorpora una norma que me parece un poco más de orden reglamentario, porque estaba establecida en el LOAC, que es la facultad del Superior Tribunal de Justicia de acordar plazos para cuando los magistrados advierten que no van a poder dictar sentencia en los plazos establecidos por el Código, solicitar al Superior Tribunal un plazo para hacerlo. Bueno, está incorporado ahora ese procedimiento, que nosotros lo hacíamos antes por vía de superintendencia, al Código. Luego el 59 habla de las sanciones y de las multas que se van a imponer ante el incumplimiento de las órdenes judiciales, que es lo mismo que tenemos en el artículo 37 actualmente, el ejercicio de la coerción, ¿no es cierto?, por parte del magistrado, y el inciso C establece las pautas para fijar los montos de las multas, ¿no es cierto?, las pautas que va a seguir el juez. Finalmente, el destino, en el artículo 60, el destino de las sanciones conminatorias va a ser destinada a las partes perjudicadas y la multa va a ser destinada al Superior Tribunal de Justicia. Bueno, ese básicamente es el análisis de los artículos destinados a los deberes del juez. Evidentemente, la postura del nuevo ordenamiento toma una concepción mucho más publicista, a partir de entender el conflicto judicial como un fenómeno social cuya solución le interesa a la colectividad en general para restablecer el orden jurídico alterado. Y lo hace a través del proceso en calidad de un instrumento para la actuación del derecho sustantivo. Por ello, entonces, la meta a alcanzar es que el derecho no se quede encorsetado, ¿no es cierto?, en normas procesales que muchas veces atentan contra la adopción de una solución justa. Y en esto, colegas, nos debe quedar claro, a mi manera de ver, que la finalidad del proceso es, sin duda, resolver el conflicto de la manera más justa posible. Y el éxito en la implementación de esta nueva norma procesal va a estar dada por la impronta que le pongamos nosotros en nuestra actuación diaria. Hace poco le escuché a la doctora Gladys Estigarribia de Midón en una conferencia respecto a este nuevo ordenamiento procesal, que decía que el nuevo código funcionaría si tenemos juzgados con 800 causas. Y la verdad que esto nos lleva a reflexionar en cuál es la situación de nuestros juzgados de primera instancia y si se aproximan al menos a esta situación ideal. Es cierto que la reforma está precedida de mucha expectativa, porque hay una legítima demanda social con respecto a nuestra actuación, pero no puedo dejar de señalar, ¿no es cierto?, que la norma, por un lado, le asigna al juez un rol preponderante y a la vez contiene un catálogo de deberes imperativos para el juez, con sanciones por su no cumplimiento. Por lo tanto, los jueces, les reitero, mínimamente deberemos contar con los recursos materiales, humanos y tecnológicos para el éxito de la implementación. De lo contrario, estaríamos constantemente acechados por las sanciones. Y yo les cuento a título de anécdota, pero durante el proceso electoral en la Cámara, para cumplir con
la notificación rápida y poder dar trámite urgente a las cuestiones del proceso electoral, que como ustedes saben no puede detenerse, utilizábamos como elemento de notificación el correo, pero también el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta formidable, pero los WhatsApp desde donde se mandaban a los apoderados de los partidos eran los WhatsApp de los funcionarios o de los empleados que consumían sus propios datos para cumplir con la notificación. Por eso les digo, si por este motivo, es decir, la falta de recursos, no vamos a poder aplicar las sanciones, la norma se va a volver una letra muerta y las expectativas puestas en la sociedad nuevamente se verán defraudadas. Espero realmente que esto no suceda y que tengamos todos los elementos y las herramientas para poder desempeñar esta función de la mejor manera posible y que este código realmente cumpla con estas expectativas depositadas en él. Muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias. Sí, Alina. Perdón, doctor, sí. Muchas gracias, doctora María Herminia Puy. No hay ninguna pregunta en el chat como para... Creo que quedamos todos anonadados también con tantos deberes. Así que bueno, doctora Magán, doctor Seman, si usted quiere aclarar algo, agregar algo, doctor Nin. Creo que tenemos que escuchar a la doctora Magán. Bien, muy bien. Adelantándonos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación, en especial al doctor Seman y al doctor Nis. Y en este contexto que desarrolló María Herminia de facultades de los jueces, a mí me interesó ver el tema y planteárselo a ustedes para elaborar conclusiones o pequeñas conclusiones a manera de estudio de este nuevo código. No solo esas facultades, sino también los límites de esas facultades, o sea, las dos caras, las facultades, deberes y los límites de esas facultades. La nueva normativa, como se desprende de la exposición de María Herminia y bueno, y las constancias de todo el texto del código, perdón, la nueva normativa de inmediación exige de los jueces, como ya hemos advertido, competencias no tradicionales. O sea, el juez tradicional, ese juez que se desentendía del verdadero interés de las partes en la solución del litigio o que esperaba que las partes impulsen el litigio, es un juez que ya no encuadra dentro del requerimiento de nuestro código. Se demanda del nuevo juez la capacidad de coordinar y dirigir la audiencia, de moderar el debate, de comprender empáticamente los intereses de la parte, cosas que no son secundarias, ¿no es cierto? Y estas idoneidades se abandonó, como les dije, el anterior modelo de juez, porque en el proceso escrito no resultaban relevantes estas facultades, porque los desafíos que se le planteaban se restringían o se limitaban, ¿no es cierto?, a proveer los escritos judiciales, y la mayoría de los actos, ¿no es cierto?, como las audiencias o demás, eran delegadas en la recepción de otros agentes del juzgado o de la oficina judicial. En la misma medida, el rol de los abogados se supeditaba, ¿no es cierto?, a sus estudios jurídicos y una que otra audiencia, dejando reposar todas sus habilidades, por llamarlo de alguna manera, o su entrenamiento, para el momento de plantear los escritos o trabajar en sus domicilios particulares o en sus estudios jurídicos, ¿no es cierto? Todo este sistema de gestión anterior se pone en crisis, y lo que actualmente demanda este código son nuevas idoneidades. Como todo este bagaje de deberes y de facultades que nos presentó María Herminia, ¿no es cierto? Ya es un juez conductor del proceso, algunos hablan de un juez administrador del proceso, porque no solo va a tener que conducir, sino administrar el tiempo, porque en este nuevo código el tiempo es esencial, o sea, todo está diseñado en miras al ahorro del tiempo, justamente para separarnos de ese tipo de código que teníamos, que se aquilosó y terminó siendo un dispendio inútil de actividad judicial, de tiempo, de papel y de todo. O sea, estos nuevos tiempos demandan un juez distinto y operadores del derecho distinto. Se cuestiona
el tema del principio dispositivo, con respecto a esas facultades o como qué límites tiene el juez ante el principio dispositivo que es sostenido todavía por nuestro código, ¿no es cierto? O sea, en principio el código confía a la parte que es el principio dispositivo, tanto el estímulo de la función jurisdiccional, o sea, demandar y aportar los materiales sobre los que va a versar la decisión del juez. Hay que tener en claro que este principio dispositivo que prevé nuestro código no se opone al impulso procesal de oficio, como los que no están de acuerdo con este sistema pretenden. Ese principio dispositivo en el que va a ser la parte la que va a impulsar o va a demandar o va a aportar los hechos al juez, se va a ver integrado con el impulso de oficio. O sea que vamos a tener un avance del proceso tanto dependiente de la parte como del impulso del juez. Este principio no es nuevo, estas facultades de oficio fueron obviamente en el nuevo código reforzadas y replanteadas, pero fíjense que ya en el código anterior ya había una serie de normas dispositivos que nos hablaban de este impulso procesal de oficio, pero fueron letra muerta porque existía una interpretación deformada de este principio dispositivo, que se creía que el impulso del proceso recaía solo y únicamente en cabeza del actor o en el caso de, ¿no es cierto?, de probar, por ejemplo, sus planteos o las defensas de sus partes del demandado. Cuestión que ya era mal interpretada, pero hoy el código se desatendían, como les puse acá para dar modo recordatorio, normas procesales que ya estaban en el código anterior, como por ejemplo a petición de parte u oficio, en muchas modalidades, inclusive de prueba, se preveía esto y no se cumplía, sin necesidad de petición expresa, decía también el código que va a ser derogado, sin más trámite, pero ninguna de estas bandas procesales eran cumplidas. El juez se posicionaba en un lugar de espectador y solo las partes eran las que tenían la facultad, o se creía que tenían la facultad de impulsar el procedimiento. Esto a modo de llamado de atención, porque a pesar de tener un nuevo código nuevo, como decía Morelo, el fracaso de las instituciones no es de las instituciones mismas, sino se debe a los operadores jurídicos. Podemos tener un diseño de código excelente, pero si realmente no interpretamos y aplicamos el código, vamos a caer de nuevo en letra muerta. Por eso recuerdo estas bandas procesales que ya eran incumplidas. Entonces rescatamos el rol del juez como director del proceso y que no se halla en contra, al contrario, se complementa con la aplicación del principio dispositivo. ¿A dónde se traduce esto expresamente en el código? Bueno, en el artículo 3, que dice, la dirección del proceso está confiada al juez o tribunal como director del proceso. Alguna doctrina nueva habla de administrador, por esto que les dije de condensar el tiempo, de condensar los actos procesales, de disponer proveídos que reduzcan el tiempo y que prevean ya la etapa próxima del proceso, y el impulso procesal del artículo 5. Haciendo un estudio de campo, como dicen los investigadores, como dijo María Herminia, este código abreva del proyecto de Código de Justicia 2020. Y lo interesante que encontré, buscando antecedentes, ese proyecto de Justicia 2020 se basó a su vez en el Código de Uruguay. El Uruguay es el único país de América Latina que tiene una reforma procesal civil profunda, con más de 25 años de implementación. Se llama Código General del Proceso, y fue en 1989, fíjense de cuándo data esta reforma, que la oralidad, la inmediación se incorporó como proceso de reforma a los procesos civiles, comerciales y familia, y adoptó el Uruguay un diseño procesal similar al que hoy se pretende incorporar en Corrientes. Fíjense que el artículo 3 del Código Procesal Uruguayo dice: el impulso procesal promovido el proceso, el tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible. Les voy a mostrar el esquema para que ustedes vean la similitud que tiene el procedimiento uruguayo con el nuestro y obviamente el interés práctico
revisando yo inclusive resultados con respecto a la aplicación de este proceso, es tan interesante porque actualmente el 80% desde el 50 al 80% de la sociedad uruguaya cree que el Poder Judicial cumple con sus expectativas. Fíjense que esta reforma del Uruguay se planteó justamente porque tenían los mismos problemas que tenemos nosotros, mora judicial, una falta de legitimación ante la opinión pública, un repudio inclusive de la ciudadanía con respecto al retraso de justicia y a la falta de administración de justicia. Entonces, me parece muy interesante la experiencia uruguaya. Inclusive estuve mirando jurisprudencia con respecto a los límites de las facultades de los jueces y creo que va a ser muy útil para que nosotros, ¿no es cierto?, pongamos en marcha nuestros criterios o actuemos esos criterios como hablaba el doctor Seman en la primera exposición o en la primera charla, en la charla de apertura. Este proceso, fíjense, del Uruguay es similar al nuestro, o el nuestro, mejor dicho, abrevó también de este. Otros procesos que también tienen similitud son el del Código Alemán, que también fue muy exitoso, y el Código de Procedimientos Español, que conserva también, con algunas variaciones, este esquema, ¿no es cierto? Todos fueron a la oralidad, o sea, todas las reformas procesales se dirigieron a la oralidad. O sea, que esto que nos parece a nosotros, toda una innovación que lo es en nuestro contexto judicial, ¿no es cierto?, ha sido asumida y planteada por muchos países, o sea que la resistencia es inútil, porque esto es lo que realmente otros países ya implementaron y está probado que dio resultado. Bueno, hay una demanda con prueba escrita, el juez dirige el proceso, controla la demanda, emplaza al demandado, el demandado asume una de las actitudes que sabemos, contesta, reconviene, excepciona, y se va a la audiencia preliminar. Fíjense, en esta audiencia preliminar son los mismos, las mismas facultades y deberes del juez, y tienen una audiencia complementaria, o le llaman audiencia final también, que es nuestra audiencia ya también con la que se cierra, digamos, las alegaciones finales y se va a la sentencia. Hay un estudio comparativo entre los sistemas de Alemania, Uruguay y España, que es muy interesante, del 2017, esto está traído de ahí, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en el que, si quieren consultar, se analizaron audiencias, se hicieron encuestas a la sociedad para traducir el tiempo para que traduzca, para poder analizar, el grado de confort o de respuesta, y realmente todo lo volcado en este estudio creo que nos va a servir mucho para inclusive testear cómo vamos en la reforma, ¿no es cierto? Bueno, entonces el juez debe convertirse en un administrador del proceso, más que un director, porque nuestro código vigente, digamos, a la fecha, ya prevé la dirección del juez, pero me parece que el juez tiene que ser, como las aconsejaron las reformas de otros países, un juez administrador del proceso. Y en este nuevo rol, sin abandonar las facultades o deberes concebidos al calor del paradigma anterior, se debe sumar una función primordial, que es administrar del escaso recurso de tiempo del proceso. Ese es el objetivo básico de la reforma, aparte que actuar todos esos otros derechos, ¿no es cierto?, obviamente reconocidos por el Código. Al dominar el juez el tiempo del proceso, por eso recae en el juez esa facultad de estar en el proceso, ¿no es cierto?, y de dirigir el proceso. Incide directamente en los esfuerzos y el costo, y en definitiva, en la mejor consecución del ideal de justicia, ¿no es cierto?, haciendo realidad la tutela jurisdiccional más efectiva de todas, que es no solo la tutela oportuna, sino la tutela a un costo razonable. Bueno, y acá referimos de nuevo a estas deberes o facultades, de las que ya nos habló María Herminia, en el proceso. O sea, ya más o menos las analizamos. Y vamos a pasar a la siguiente. El rol de juez. Me interesa centrar esta exposición en dos aspectos primordiales. Ya vimos qué rol demandamos del juez o qué rol demanda este nuevo Código del Juez,
ya vimos sus facultades o deberes como dos caras de una misma moneda, como dijo María Herminia, y a mí me interesa revisar un poquito los límites de todas estas facultades que tiene el juez. Y hay dos, digamos, aspectos fundamentales, entiendo yo, en materia probatoria y con respecto al principio de congruencia. Por general, en todos los ordenamientos procesales, la prueba es una actividad que está regida por el principio de aportación de parte y no por el principio inquisitivo. Sabemos que hay dos tipos de proceso, el proceso privado digamos, hay dos formas de concebir al proceso, como el proceso privado y el proceso, digamos, público o publicista, al que atiende o pretende nuestro código. Ese principio privado, digamos, o del proceso inquisitivo, extraído esto de la concepción penal, ¿no es cierto?, pero que también es válida en sede civil, ese principio inquisitivo veda, digamos, al juez actuar de oficio. La prueba es solo aportada por las partes. Esto nuestro código no lo pretende, o sea, la aportación de prueba, porque tiene otros principios como el de la verdad real, como el de colaboración de las partes, como una serie de principios que hacen que el proceso no solo sea privado, no solo tenga un interés privado de las partes en la solución del conflicto, sino que el interés público del Estado en cuanto a legalidad y en cuanto al proceso también como un proceso razonable y un proceso de Estado de Derecho, involucra el interés público. Por eso hablamos de un proceso, ¿no es cierto?, publicista, perdón. Nuestro proceso civil, concebido en el nuevo Código de Procedimientos, es un proceso publicista o del tipo a donde el interés público lo atraviesa. No hay solo un interés particular en nuestra concepción o en la concepción del nuevo Código para la resolución de los conflictos. En las reformas que vimos o que les mencioné, alemana, uruguaya, inclusive en la española, la actividad probatoria puede ser del juez. ¿Y qué se pretende siempre? Encontrar un balance adecuado entre ese poder del juez y la libertad de las partes como incentivo de base de toda reforma. Nuestro código recepta esta visión y llegamos a plantear que inclusive, vamos a ver ahora los artículos que habilitan al juez a esto. Si faltan ofrecimientos de las partes para comprobar las afirmaciones discutidas, el tribunal en ciertos casos puede solicitar de oficio la presentación de la prueba a la parte que lleva la carga de la prueba correspondiente. Esto vemos que es una función en la audiencia preliminar en la que el juez, al revisar la prueba que aportan las partes, debe, inclusive, si determina o advierte que hay una prueba faltante, sugerir o requerir a la parte que tiene la carga de la prueba, no solo establecer la carga de la prueba, sino en esa audiencia preliminar indicarle a la parte qué prueba va a producir o que requiere el juez que se produzca en este proceso, con el objetivo de que el proceso no sea una mera disposición de las partes y con esto que dijimos, el interés en la solución pacífica de los conflictos que tiene nuestro código. Ahora, en principio, aparece como que estas potestades se encontrarían en conflicto con el principio de disposición de las partes. Pero no es así porque emanan del principio del procedimiento justo y del Estado de Derecho. O sea, la actividad de la parte se ve, digamos, contenida y respaldada por la actividad jurisdiccional del juez. Y en ese proceso de limpiar la prueba en la audiencia preliminar, de colar la prueba, de ver cuál va a ser la utilidad de la prueba, declararla admisible y la inadmisible y demás, como que vimos como facultades de los jueces, también se va a dar, ¿no es cierto?, la situación de sugerir inclusive prueba que cree necesaria para la solución del conflicto. Evidentemente, como vemos, el juez debe asumir un rol totalmente activo, ¿no es cierto? Debe primero conocer muy bien el expediente, debe obviamente conocer la postura de cada parte y conocer de los extremos del litigio en sí. Primero para poder llegar a esa conciliación o a la posibilidad de una conciliación, también la posibilidad de la remisión a la causa de mediación,
como sabemos, la ley de mediación está vigente y también a veces es interesante o es indispensable, según el tipo de conflicto, eso lo va a merituar el juez, derivar la causa a mediación, ¿no es cierto? Y si no, asumir esa posición activa en la audiencia preliminar e inclusive verificar la prueba. Ahora, ¿cuál es el límite de esta facultad? Entiendo yo de lo que leí en todas las reformas y jurisprudencia y lo que aconseja la doctrina también extranjera, la posición activa de los jueces no debe generar un paternalismo judicial. O sea, no debemos olvidar, como dijo María Eugenia en la primera exposición, que los abogados deben entrenarse también y inclusive sostener una teoría del caso. Y su prueba debe ser ofrecida acorde a esa teoría del caso. No puede llevar a no podemos degenerar el procedimiento o estas facultades deberes de los jueces en un sistema en que los abogados, total, el juez me va a señalar la prueba que yo necesite, ¿no es cierto? Por el contrario, ese paternalismo judicial o esa delegación va a ser totalmente nociva, ¿no es cierto? Deben respetarse el principio de congruencia y velarse por la igualdad de las partes en el proceso. Sí, el juez debe advertir sobre equivocaciones obvias, solicitar la eliminación de lagunas, obviamente no reconocidas por las partes. Cuando el juez advierte en esa audiencia preliminar que en el relato de las partes o en la secuencialidad de las exposiciones de las partes hay lagunas, obviamente debe puntualizar sobre las lagunas y debe parafrasear y buscar la forma, ¿no es cierto?, de interpretar o de que quede clara esa relación de los hechos. Como dijo también María Herminia, eso no es óbice para que lo mismo, si subsistieran estas deficiencias, ¿no es cierto?, se resuelva sobre las excepciones previas o las excepciones de fondo, o que sean planteadas las defensas que las partes tienen al alcance. También el juez debe esclarecer los hechos de tal forma que se pueda tomar una decisión de fondo y con un esfuerzo adecuado. Eso es muy interesante también, el esfuerzo, porque la administración de la agenda del juez también es otra materia de todo otro tratamiento, ¿no es cierto? El juez debe administrar su agenda de acuerdo a la complejidad de los casos y no puede darle a todos los casos el mismo tiempo, ¿no es cierto? Depende del tipo de caso, bueno, la situación nueva o, bueno, todas las circunstancias que conocemos con respecto a los distintos juicios que se nos plantean, la administración del tiempo, esta vez que hablamos, no va a ser idéntica en todos los casos. El tribunal, y este es el límite, no está obligado a corregir todos los errores cometidos por un abogado litigante o ayudarle a fundamentar su demanda para que sea concluyente. Simplemente debe dirigir, concentrar los actos y aclarar estas deficiencias que le obstaculicen posteriormente o siempre con mira a tomar una decisión final. El rol de juez en la práctica de los medios de prueba, advertimos que en el 56, por ejemplo, está la facultad ordenar fundadamente las medidas de prueba necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos. Siempre, ¿cuál es el límite o la cortapisa? El derecho de defensa de las partes. No sugerir una prueba o requerir una prueba que no está basada en hechos que aportaron las partes. O sea, el límite en el ofrecimiento de prueba o de señalamiento de la prueba que van a aportar las partes o a quien tiene la carga de la prueba o que requiere el juez que considera necesaria, va a tener siempre como límite los hechos que trajeron al tribunal de la parte. No puede el juez presuponer con sesgos cuáles hechos pudieron o debieron haber acontecido y ofrecer prueba o pedir prueba, porque ahí sí se estaría limitando y estaría desbordando el principio, ¿no es cierto?, de congruencia y estaría vulnerando a una de las partes en su defensa. Estas facultades conferidas por el 267 también, por ejemplo, tiene la posibilidad de interrogar a la parte llamada a declarar sobre cuestiones controvertidas. Fíjense que estas facultades ya estaban en el código o ya están en el código con el que trabajamos actualmente, pero no se ejercían o por lo menos no surgen, ¿no es cierto?, de las actas que tenemos que se hayan ejercido. También acá tenemos otros ejemplos de las potestades de continuar con el interrogatorio,
disponer de oficio algunas medidas o la mayoría de las medidas. Y estas facultades, como les dije, presentan un límite marcado por el mismo ordenamiento procesal. Pues si bien pueden interrogar a las partes, esa posibilidad, a título de ejemplo, interrogar a las partes, esa posibilidad se encuentra limitada a obtener aclaraciones y adiciones sobre lo ya declarado, siempre circunscritas a las cuestiones controvertidas en la causa, y no poder realizar todas preguntas que crea concurrente o crear el mismo juez una teoría del caso, ¿no es cierto? Vía sesgos o por algunas economías heurísticas que haga porque ya asumió una decisión y entonces crear una teoría del caso y pretender, ¿no es cierto?, por una preconcepción, indicar alguna prueba que cree que va a ser conveniente. No, siempre teniendo como base los hechos aportados de las partes. Por ejemplo, si en un expediente penal se advierte que en la situación en el lugar del hecho había un testigo más que no fue citado por las partes, pero surge de las constancias de la causa la existencia de otro testigo, bueno, convocar a ese testigo ante la deficiencia del aporte de las partes. Pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, crear una teoría del caso, como les dije. Con respecto a la prueba pericial, también el juez puede acordar la necesidad de la presencia de un perito único para comprender y valorar el mejor dictamen del perito, puede formular preguntas a los peritos. Cuando estime necesario, puede estimar que se practique otra pericia fundamental, por ejemplo, en los procesos que tramitan ante nuestra sala de daños. Generalmente las pericias son deficientes o no nos aportan los elementos contundentes que nosotros queremos, bueno, se va a poder requerir una ampliación de esa pericia o de nuevos puntos de pericia, y hago la salvedad que estas facultades están no solo en la instancia de origen, sino se reeditan en los procesos cuando llegan a Cámara vía apelación. O sea que más que nunca esa facultad revisora de la alzada se va a poder poner en práctica, ¿no es cierto? Y no vamos a estar atados a la prueba producida o a los límites de la prueba que las partes produjeron en la instancia de origen. También se puede requerir, fíjense, ejecuciones de planos, relevamientos. Algunas facultades, como yo les dije, ya estaban previstas en el código, pero ahora viene a título de catálogo, ahora están expresamente consignadas y con el artículo marco que yo les acabo de mencionar, el 317, que el juez puede proponer directamente, dice la prueba, ¿no? Ejecución de planos, exámenes científicos, reconstrucción, y esto me parece muy interesante, consultas científicas o técnicas, requerir opinión a universidades, academias, corporaciones, institutos. Respecto al reconocimiento, aunque se realiza a instancia de parte, de oficio el juez puede ordenar el reconocimiento de lugares, de cosas, la concurrencia, todo en un acto a los peritos y testigos. Fíjense qué interesante, en el mismo lugar del hecho, que concurra al reconocimiento los mismos testigos y hacer una reconstrucción mucho más fidedigna y actuada, ¿no es cierto? ¿Qué ha buscado la regulación procesal no solo en corriente, sino en los antecedentes que le mencioné? Un equilibrio de los poderes deberes de las partes, del juez y de las partes en materia probatoria. O sea que el principio de aportación subsiste y como un control o administración del juez verificando qué faltaría para una mejor dilucidación de la causa. Y la posibilidad de poder practicar prueba de oficio, pero siempre es residual o excepcional. No el juez como un conductor que va a determinar la prueba de las partes. Y solo en aquellos casos en que surge la constancia de la causa, la existencia de una prueba no ofrecida y que fuera útil para agotar las posibilidades de esclarecer los hechos, se le permite al juez esta estimación. Por eso decimos que es residual. Siempre la iniciativa del proceso de aportación ilimitada por el derecho de contradicción. Solo incumbe a los interesados, pero el juez decidirá en forma congruente también, de acuerdo al principio de aportación, las pretensiones y defensas, siempre respetando el contradictorio. Otra vez, insistimos, no implica un detrimento de su imparcialidad o de la imparcialidad del juez, porque es una actuación subsidiaria y complementaria de las partes.
fortalece la veracidad y aceptabilidad del juicio por los hechos formulados en la sentencia. Es el representante, por eso hablamos de un proceso publicista, de un genuino interés social en la calidad de las decisiones judiciales. Y este rol no se modifica por la introducción de un proceso por audiencia. Por el contrario, se efectiviza. Y el límite, así como la facultad prorrogatoria subsidiaria, está dado por la congruencia, como otro derivado del principio dispositivo, o de conformidad del fallo con las pretensiones constituidas por el objeto del proceso. No puede el juez, y esto subsiste tanto en doctrina como en jurisprudencia, inclusive de las que citadas, de las reformas que ya tuvieron verificación, ¿no es cierto?, en el cumplimiento, no puede el juez fallar ni fuera ni más allá de lo pedido, ni dejar de decidir sobre algo de lo propuesto. El juez puede disponer el ingreso al proceso de una prueba no aportada, pero jamás permitir que ingrese al proceso un hecho no aportado por las partes. Ese es el límite. Los hechos son de la parte. La iniciativa probatoria del tribunal queda entonces limitada a los hechos alegados y controvertidos por las partes, porque la otra cara de los hechos alegados y controvertidos son los hechos contraalegados y contracontrovertidos y el derecho de defensa en el equilibrio de partes. Doctora Magán, Sí. se está acercando su tiempo, pero veo que está controlando, así que... Sí. Entonces, es un facilitador en la definición del objeto del proceso y los presupuestos de facultades, deberes de control. Y está la interpretación que da el Uruguay y que creo que es aplicable a nosotros con respecto a la imparcialidad. Sigue siendo predominantemente dispositivo el proceso, pero digamos, facultades son subsidiarias siempre de la parte, lo que está en cabeza del juez, es el juez director. La posición activa del órgano judicial en el nuevo rol asignado no es incompatible con su imparcialidad. Recordemos que imparcialidad es distinto de neutralidad. Neutralidad es mantenerse distante. No necesitamos un juez neutral, sino un juez imparcial en el derecho de defensa de las partes. Las reformas consultadas, que son las que les mencioné, los jueces han hecho un ejercicio moderado y adecuado de los instrumentos sin afectar su imparcialidad ni el principio de igualdad de las partes y su derecho de defensa en juicio. Y esta es una frase con la que quiero cerrar de la doctora Helmenmayer de Carlucci, que me pareció muy interesante. En el 2015 con la reforma, cuando soplan vientos de cambios, algunos construyen muros, otros molinos. Bueno, esta es nuestra misión ahora, desempeñar este nuevo rol que nos demanda el Código de Procedimiento, que va a entrar en vigencia. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ahora la vamos a escuchar a la doctora Teresita Oria, juez civil comercial y contencioso administrativo de la ciudad de Curuzucuatía. Pero antes de seguir con la doctora Oria, le voy a hacer entrega a todos aquellos jueces o funcionarios que vengan a hacer dar la charla en sala de acuerdo del Superior Tribunal. Vamos a entregarle un Código Procesal Civil y Comercial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Así que, doctora Oria, la escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan y me ven? Perfectamente, doctora. Y le Bueno. va a llegar el código también a usted. Ah, eso iba a reclamar, justamente iba a reclamar el código para el interior. Bueno, ¿cómo están? Como la Alina me presentó, el doctor Sema me presentó, yo soy juez civil, comercial, contencioso administrativo y con residual en familia, que desde el año pasado se creó el juzgado de familia en Curuzú, con lo cual no tengo los expedientes nuevos de familia. Soy de los tantos jueces multifueros del interior de la provincia, que se nos está cayendo, es decir, toda la tarea ahora está
estas funciones del juez como director del proceso en distintos procesos que tenemos dentro de nuestro juzgado. Bueno, nosotros ya habíamos iniciado aprobar los procesos por audiencias cuando se implementa el protocolo de oralidad, que se estructuró con una etapa inicial escrita y 2 audiencias. Recordamos que eso se puso en vigencia con posterioridad al 1 de junio del 2019, a partir de cuando se levantó la decisión del Superior Tribunal de la suspensión del artículo 360. A partir de entonces empezamos a implementar el proceso por audiencias. Ingresamos de una forma sorpresiva, con mucho temor, de la misma forma que estamos por ingresar a aplicar el Código Procesal Civil y Comercial, pero mi experiencia en el particular ha sido excelente. El procedimiento de juicio por audiencia logra muchas conciliaciones. Yo entiendo que el intercambio personal, la posibilidad de que las partes se encuentren en muchas situaciones, es la primera vez que se encuentran las partes en una audiencia que se realiza en el juzgado, pueden comunicarse y se logran muchos acuerdos. Es, por mi parte, en mi experiencia personal, si bien ingresamos, reitero, con mucho temor a realizar este tipo de procedimientos, ha sido muy beneficioso. Yo prácticamente he logrado cerca del 50% de acuerdos implementando la oralidad. Y también en aquellos casos en que no se logra el acuerdo total del proceso, lo que sí se logra es simplificar el proceso en cuanto a la prueba. Yo siempre digo que el tiempo que uno se pierde en la audiencia preliminar es tiempo que se gana en el proceso total. Por eso yo trato de que estén presentes las partes, si bien pueden estar representadas, ¿no? Pero para mí es muy importante que las partes estén presentes. Lamentablemente la pandemia y el impedimento de la presencialidad afectó el lograr acuerdos. Yo creo que la presencia ante el juez y que logren conversar redunda en beneficio de un acuerdo. Por eso, reitero, yo creo que uno de los elementos fundamentales para lograr el acuerdo o una conciliación es que las partes personalmente tengan contacto con el juez. Entiendo que el nuevo paradigma que nos trae este código exige que los jueces estemos formados con un perfil conciliador. El nuevo Código Procesal Civil y Comercial introduce nuevos institutos y estamos frente a una modificación que es acorde a las necesidades del siglo XXI. En cuanto al tema que voy a hablar, que es el juez como director del proceso, encuentro como antecedente que ser una adaptación fundamental al nuevo Código Civil y Comercial que entrará en vigencia en 2015, que ya ese código nos da muchas facultades y diversas normas aparecen instalando el poder discrecional judicial. Asimismo, nos da directivas para la decisión judicial en diversas materias y regulaciones de institutos procesales. Por ejemplo, en materia de obligaciones, que consagra las facultades judiciales en cuanto a intereses y obligaciones de dar suma de dinero, en contratos, bueno, no me voy a referir a cada uno de ellos, pero hay mucha normativa del Código Civil que deja a criterio judicial la resolución de los casos. En todo el tema de contratos de consumo, en el control judicial de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, en la responsabilidad civil también al regular la acción preventiva del daño, que determina la aplicación de sanción pecuniaria disuasiva en materia de violación de derechos de incidencia colectivas, en materia de daños y perjuicios también. Es decir, lo que quiero decir es que el Código Civil ya empezó a dejar a criterio judicial la resolución de muchas controversias. Este nuevo Código Procesal Civil y Comercial queda entonces en manos del juez llevar adelante el proceso en forma activa. El código le exige un rol activo
y deja de lado la figura del juez espectador. Esta nueva función del juez es la de director o conductor del proceso. Tiene la obligación, no solamente tiene la facultad, tiene la obligación de realizar un uso adecuado de esos deberes, a fin de descubrir la verdad material sobre la realidad, sobre la verdad formal, incluso en forma oficiosa. La función principal y la obligación que tenemos los jueces es dictar una sentencia justa. Y para dictar esa sentencia justa, se incrementaron sus funciones. Queda en cabeza del juez asistir y dirigir las audiencias. Ya las colegas que me han precedido en la palabra hablaron, insistieron con ese tema, pero a mí me gustaría que, como estas charlas están siendo vistas por profesionales también que actúan en nuestros juzgados, yo me gustaría que ellos tomen en cuenta todas estas nuevas facultades que tiene el juez. Asistir y dirigir las audiencias en forma personal. Esas son facultades que no son delegables. Reconducir postulaciones erróneas, adecuándolas a las pertinentes. Como teníamos la costumbre de proveer, ocurra por la vía que corresponda, ya no va más, ocurra por la vía que corresponda, tenemos la obligación de reconducir las postulaciones. Otra facultad también que es muy importante y yo considero fundamental es la de dictar sentencia en cualquier momento del proceso. Es decir, los jueces tenemos la posibilidad de ver un expediente que ya consideramos que ya se realizó la prueba necesaria, de dictar sentencia, cuando consideramos que existen elementos suficientes. Y como contrapartida de esa facultad que tienen los jueces como directores del proceso, también tenemos un mayor poder sancionatorio hacia las partes, hacia los abogados y hacia todos aquellos que obstaculicen la ejecución de sus decisiones. Están discriminadas las sanciones que se aplican a las partes, a los abogados y a dónde van a parar, digamos, ese dinero que es producto de las sanciones. Yo había hecho también un detalle de las facultades en materia probatoria, que a mí es lo que me parece más interesante y más de mayor responsabilidad para los jueces, el tema de los deberes de los jueces en materia probatoria. Yo recordaba que nosotros veíamos por ahí expedientes que volvían del Superior Tribunal para realizar alguna prueba y mirábamos con sorpresa eso y bueno, yo pensaba, la verdad que está bien, acá faltó para este expediente, para resolver este expediente que se haga una pericia contable. Lo que pasa es que la realidad es que muchos no nos animábamos a hacer ese tipo de actitudes así tan activas, tan oficiosas. Tímidamente la realizábamos a través de una medida para mejor proveer, pero tímidamente. Ahora tenemos no solo el deber, sino no solamente la facultad, sino el deber de realizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de llegar a una sentencia justa. Y si para llegar a una sentencia justa necesitamos determinado tipo de prueba, tenemos la obligación de hacerla. Estas actitudes de los jueces es lo que le va a aparecer por ahí a los abogados, medio inesperada, digamos, pero yo les digo, prepárense para que pasen ese tipo de cosas. Sepan que si no proponen la prueba correspondiente, el juez tiene la facultad de hacerlo. Como hablaba la doctora que me precedió, el aporte de pruebas, es cierto, corresponde principalmente a las partes, aportar las pruebas, para demostrar la razón de su derecho. Pero si el juez no está convencido de cómo ocurrieron los hechos, ese es el tema fundamental. Si no está convencido, si no está claro, si hay alguna duda, en principio tiene que ir a la prueba que aportaron las partes, pero si existe alguna duda sobre cómo ocurrieron los hechos, el ordenamiento le otorga una serie de instrumentos para formar su convicción sobre los hechos litigiosos, independientemente de la voluntad de las partes. ¿Cuál es ese límite a la facultad de los jueces? El límite es el pleno control bilateral.
yo tengo el convencimiento de que la audiencia preliminar es la audiencia más importante del proceso, así como veníamos haciendo con el protocolo de oralidad. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar uno arma un plan de trabajo, primero toma contacto personal con las partes, intenta una conciliación, y yo creo que ahí el juez tiene la obligación de clarificar a las partes sobre de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una prescripción, teniendo en cuenta también la obligación del lenguaje claro, uno habla de prescripción y por ahí la parte no entiende de lo que habla, pero en ese momento tiene que darle todos los pros y los contras de continuar con el proceso. Por ejemplo, en una prescripción no tiene mucha contradicción, pero en un juicio de daños y perjuicios, aclararle a las partes si pierde qué pasa, si gana qué pasa, hablarle de los honorarios, hablarle de la necesidad de realizar pericias, hablarle del costo de la pericia. Todos esos son elementos que tienen que analizar las partes para que en determinados supuestos los puede llegar a hacer una conciliación, ¿no? También, si en esa audiencia preliminar estamos hablando, por ejemplo, de una reivindicación, y estamos viendo que entre la demanda y la contestación hay un conflicto en un límite, si no están de acuerdo hasta dónde llega el terreno de cada uno, yo no puedo resolver si no va un perito y me determina, de acuerdo al plano X, el límite va hasta este lado y el límite del vecino es el otro. Entonces, necesariamente vamos a tener que ofrecer una prueba pericial de un agrimensor. Y en esa situación también yo les doy la posibilidad de que elijan un agrimensor privado, porque nosotros, es decir, el tema de los peritos es todo otro tema también, conflictivo para los procesos, porque hay muy pocos peritos, mucho menos en el interior, y para que un perito se traslade al interior, obviamente que va a pedir un adelanto de gastos que va a encarecer el proceso. Entonces, también darle la posibilidad a las partes de designar un perito privado que pidan presupuestos. Por ahí mi tipo de proceso no es tan regular, digamos, porque yo suspendo la audiencia para que vayan y hablen de eso, y lo cito, le digo, bueno, nos encontramos de vuelta dentro de una semana, hagan todas las averiguaciones que quieran, pidan presupuestos, nos volvemos a encontrar, porque por ahí esa audiencia preliminar es el primer contacto que tienen, y por ahí eso lleva tiempo a analizarlo, tienen que conversar con su familia o demás, y podemos llegar a un acuerdo. Por eso, les digo, como es mi práctica, no sé cómo se dan las otras situaciones, pero yo suelo hacer más de una audiencia preliminar, siempre teniendo en vista que tengo que dictar una sentencia justa y que el mejor arreglo es el que llegan las partes de común acuerdo. Porque como yo les digo, yo voy a dictar una sentencia de acuerdo a lo que a mí me parece y aplicando la ley. Puede no ser del gusto de las partes, pero por eso el mejor acuerdo que es el que logran entre las partes. Bueno, siguiendo con la facultad que tienen los jueces, el deber que tienen, facultad deber que tienen los jueces de proponer prueba cuando la prueba que está ofrecida no es la necesaria para llegar a una sentencia justa, decíamos que el límite es el control bilateral, es decir, siempre que se va a proponer una prueba, las partes van a saber, van a intervenir en la designación de peritos, pueden pedir consultores, van a intervenir en la audiencia que fija el perito para la realización de la pericia. Y bueno, hay detractores, como ya hablaban las doctoras, que alegan que se está afectando el derecho de defensa en juicio, que se está supliendo la inactividad del litigante, que por ahí en muchos casos tiene sobre sí mismo el onus probandi. Ahora, yo lo que digo también es, si tanto vamos a trabajar los jueces, eso se tiene que ver en la regulación de honorarios. Yo entiendo que debe haber una modificación de la ley de honorarios, porque todo este tema de la oficiosidad no está previsto en la ley anterior de honorarios, en la ley vigente, digamos. Es decir, si uno, van a haber muchas situaciones en que prácticamente la actividad de los litigantes va a ser bastante escasa.
y uno actúa de forma tan oficiosa que al final uno ve escaso trabajo por parte de los abogados. Por eso también mi mensaje a los abogados: tengan cuidado con la prueba, porque si no la ofrecen ustedes, la vamos a tener que producir los jueces y eso se va a reflejar en la regulación de honorarios. El CPC, bueno, como ya dije, tenía tímidamente prevista esta facultad con la institución de las medidas para mejor proveer, pero el artículo ahora 56, inciso M, establece como deber del juez ordenar, es decir, es deber del juez ordenar fundadamente las medidas de pruebas necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Hablamos entonces de que cuál es los límites de la actividad probatoria de los jueces. Debe limitarse, como ya dijo la doctora que me precedió, a los hechos controvertidos o discutidos por las partes. No podemos ingresar hechos nuevos al conflicto. Debe limitarse a los hechos controvertidos. Se debe respetar el principio de contradicción y el derecho de defensa de que todo litigante posee. Y reitero, la ley habilita a ordenar diligencias para esclarecer, solo cuando los elementos colectados no son suficientes, pero no, por ejemplo, cuando no existe ningún tipo de prueba. En ese caso el juez no puede ofrecer toda la prueba. Tienen que haber prueba ofrecida y el juez puede ordenar otros medios para esclarecer. Y también en el momento de la producción de la prueba podemos realizar preguntas a los testigos, por más que no figuren en el pliego de las partes. También podemos proponer puntos de pericia. Como ejemplo, yo les quiero ir más a la parte práctica de la situación. En una acción de daños y perjuicios, por ejemplo, se puede ordenar la realización de una pericia accidentológica, una pericia psicológica, una pericia médica, bueno, un perito agrimensor. En una afiliación, obviamente, la primer prueba que vamos a hacer es una prueba de ADN, por más que la parte no la proponga. Por eso yo considero que es muy importante preparar la audiencia preliminar. Y en la preparación de esta audiencia preliminar, tenemos como práctica nosotros en los juzgados verificar que las partes vayan a asistir. Ahora con el tema de la pandemia y la realización de las audiencias a través de Webex, ya desde el día anterior a la realización de la audiencia, no se olvide, doctor, que mañana tenemos audiencia, fíjese la conectividad, quién va a estar presente. Es decir, en ese sentido tenemos que preparar a través del personal del juzgado y a través nuestro, de los jueces, nosotros tenemos que leer la demanda. Es decir, lo más importante es tomar conocimiento directo, una inmediación directa con el expediente desde que se inicia la demanda. Que como decía la doctora Magán, creo que era que dijo, nosotros tomábamos contacto con el expediente cuando íbamos a dictar sentencia. Ahora, este nuevo código nos exige tomar contacto desde la demanda. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de reconducir para evitar nulidades. Y con la contestación de demanda, cuando ya tenemos la teoría del caso de las dos partes, y armar la prueba, la audiencia preliminar para que sea productiva. Recordemos que ya la Corte en el año 1957, que no es el caso Colalillo, que tanto lo hemos usado en tantos expedientes, hizo uso de esta facultad de incorporar prueba a un expediente que ya había llegado a la Corte. Ustedes se acuerdan que ese juicio, el caso Colalillo, fue una indemnización de daños causados en un accidente de tránsito, donde el juez de primera instancia no admitió la presentación de prueba. Llegado el caso a la Corte ordenó la incorporación de esa prueba considerándola esencial. En el caso la Corte dijo, afirmó que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente de cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte. Ustedes fíjense cuántos años tuvo que pasar para que
a través de un código procesal se fije concretamente el deber del juez de producir prueba, ¿no? Y bueno, el Superior Tribunal tiene muchos ejemplos de casos en que ha ordenado la incorporación de prueba que consideraba fundamental y para resolver en forma justa. Por ejemplo, le doy un caso que no es tan viejo. Martínez Carlos Ignacio contra Aguas de Corrientes y Municipalidad de la Ciudad de Corrientes sobre acción contenciosa administrativa. Se había omitido valorar prueba documental esencial para la dilucidación de una defensa previa y se ordenó la incorporación de esa prueba. También otro antecedente de la Corte es Oiler contra Arenillas. También son situaciones en que se ordenó la incorporación, ¿no? En cuanto, entonces, hablando del rol activo del juzgado, del juez, perdón, yo considero que el rol activo no solamente le corresponde al juez, le corresponde a los secretarios, le corresponde a los empleados administrativos, también le corresponde a la ordenanza, es decir, todos debemos tener ese norte de decir, bueno, en el casillero está paralizado un expediente, revisar los casilleros regularmente para que los expedientes no queden paralizados. Tenemos que instruir a los empleados en ese rol oficioso que debemos hacer, porque si el juez tiene tantas funciones que hay muchas cosas que se le van a escapar. No debemos dejar dormir los expedientes en los casilleros. Y si alguno está paralizado, tiene que traer, mire doctora, acá esto está parado, fíjese a ver qué podemos hacer, o llevar a los secretarios. Y también con esta nueva modalidad los secretarios cumplen una función fundamental. El equipo de trabajo que se debe formar en esta modalidad de actuación oficiosa, es indispensable el perfil que tenemos que tener para actuar de forma oficiosa. Los secretarios tienen que tener en su poder la tecnología necesaria, por eso también es importante que nosotros reclamamos los teléfonos, porque las audiencias nosotros las tomamos, muchas audiencias se toman de ratificación de convenio. Acuérdense que, por ejemplo, acá en Curuzú yo tengo competencia en Sauce y Perugorría, la competencia territorialmente es muy amplia, los caminos son muy feos y se toman muchas audiencias, por ejemplo, de ratificación a través de videollamadas. Entonces tenemos que tomar conciencia que el perfil del servicio de justicia ha cambiado porque el reclamo de la sociedad nos exige juicios rápidos, económicos y accesibles a todos los ciudadanos. Yo siempre insisto, los jueces y juezas no pertenecemos a una casta superior, sí tenemos una mayor responsabilidad que el resto de los ciudadanos, porque cada vez se nos otorgan más responsabilidades. Se requiere un nuevo perfil de los jueces. Debemos tener un contacto directo con la causa desde el inicio para poder encauzar correctamente. Y bueno, otro punto, utilizar la audiencia, como ya dije, en forma productiva, establecer un plan de trabajo que trate de consensuar toda la prueba en la medida de lo posible. Yo les quería hablar también, y por eso les agradezco que me hayan convocado como juez multifuero del interior, por la particular situación que tenemos los jueces de primera instancia en el interior. Yo recuerdo una película que habla del personaje principal que iba asumiendo distintas personalidades a lo largo del día. Yo por ahí me veo en esa misma situación, ¿no? Porque nosotros como jueces de primera instancia debemos subrogar al juez de garantías. Entonces, ¿qué pasa? Como juez de primera instancia tenemos un rol activo, oficioso. Podemos ofrecer pruebas, proponer pruebas, formular preguntas, proponer puntos de pericia. Ahora, cuando nos ponemos el traje de juez de garantía los fines de semana, nuestra actividad se limita al trabajo de las audiencias. No se puede investigar, no se puede preguntar más allá de pedir alguna aclaración, no podemos entrometernos en la producción de la prueba. En mi caso, que tengo la materia contenciosa administrativa,
estoy lidiando con las facultades exorbitantes de una de las partes, que es el Estado, la imposibilidad del Estado de conciliar y de allanarse, los plazos son mucho más largos. También nos toca intervenir en el TOP, en el Tribunal Oral de Mercedes, donde la función como integrante de un tribunal es totalmente diferente. Por eso destaco la particular situación de los jueces del interior, que tienen una versatilidad para ir funcionando y para ir utilizando su función de jueces con distintas perspectivas, ¿no es cierto? La capacidad, digo yo, camaleónica que tenemos para asumir los distintos perfiles que le exigen los distintos fueros en que se desempeñan. Todo esto va como un antecedente a que por ahí, no sé si vamos a poder cumplir con todos los plazos que nos exige el código, pero bueno, se fijarán la audiencia de tarde, que por ahí es más tranquilo, pero yo creo que entre todos, con la colaboración de todos los operadores jurídicos, con los abogados y los peritos, vamos a lograr poner en funcionamiento exitosamente este código procesal. Entiendo que esta enmienda es considerada la más importante y radical de la historia jurídica de la provincia de Corrientes. Nos exige a todos los operadores un gran compromiso. Tenemos que tomarnos el tiempo de analizar cada uno de los institutos, tomarlo con calma, reunirnos, hacer reuniones periódicas con los abogados, entre los jueces, para que de esa forma, y trabajando a prueba y error, se va a lograr implementar exitosamente este nuevo código. Yo creo que los correntinos nos merecemos la mejor justicia y todos estamos en ese camino. Todos vamos a hacer lo mejor posible para que este código se pueda implementar de la forma más exitosa. Les agradezco que me hayan convocado y bueno, vamos a estar en contacto permanente para ver. Yo les digo que nuestras preguntas van a ser permanentes, así que vamos a establecer una línea de comunicación diaria. Bueno, muchas gracias por convocarme. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Sí, doctora. Esto fue una clase práctica y demostrar que los jueces y operadores del interior ponen el alma en el ejercicio de la función judicial. Usted es un ejemplo, me enorgullece y me emociona que haya explicado y haya corrido el velo de cómo trabajan los jueces en el interior. Multifuero, la doctora es civil, comercial, era familia y era contencioso administrativo hace unos años. También es subrogante laboral, también hace penal, también participa en los juicios orales en forma subrogante y está de turno los fines de semana. Así que es todo un ejemplo, es un honor y un orgullo escucharla. Cuando organizamos este tipo de charlas, este era el perfil de charlas, de talleres que quería escuchar. Explique los jueces y funcionarios del interior cómo trabajan y a veces con pocos instrumentos, con falta de estructuras edilicias, con problemas en internet, con problemas y corte de luz, pero hay una colaboración activa. También es importante en la tercera circunscripción judicial, Curuzú y Mercedes y Casero, la función social y el acompañamiento de los abogados como auxiliares de justicia y de la institución que es Colegio de Abogados. También están invitados en este ciclo de charlas y talleres los abogados de la matrícula, representantes de los colegios públicos de abogados, que van a cumplir una función importantísima como auxiliares de justicia. Es la legitimación de los abogados ante la sociedad y ante sus clientes, como también de los jueces en el ejercicio de la función. Se va a transparentar quién trabaja, cómo trabaja, y el trabajo y el ahínco de
que ponen todos ustedes las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que muchísimas gracias. Es un honor escucharla, escucharte, Teresita. La conozco desde que era chiquitita y iba a tribunales con la mamá. Así que es un honor y un orgullo que estés ocupando un cargo en la función judicial del Poder Judicial. Así que muchísimas gracias. Doctor Nis, ¿quiere cerrar usted? Y dejamos para la próxima charla, invitamos al miércoles a la doctora Beatriz Benítez, Claudia Kirchhoff, Analía Inés Durán de Casís y a la doctora Andrea Palomeque Albornoz sobre los órganos judiciales para este miércoles. Así que, doctor Nis, lo invito a hacer el cierre. Gracias, doctor Seman. En primer lugar, comparto los conceptos del colega y corresponsable de esta implementación del CPTS plenamente. Quiero destacar simplemente que las colegas que han expuesto han tomado visiones diferentes, pero que integran todo un núcleo de aplicación del nuevo código. Por ejemplo, la doctora Puig cuando mencionó los deberes. Esos deberes tan importante conocerlos, asumirlos y aplicarlos a partir del 1 de diciembre de este año. Luego, el criterio de administración del proceso que la doctora Magán, Rosana Magán, lo desarrolló muy bien y que contó, por supuesto, con la visión concreta del ejercicio de los poderes deberes y sus límites. Son importantes conocerlos porque para el ejercicio de este poder deber, como siempre le digo a mis colegas y siempre me conocen, es la potestad que la Constitución nos da a nosotros como jueces. Y por último, también comparto el criterio del doctor Sema en cuanto a la visión multifuero que dio la doctora Oria. Realmente me sentí identificado por los acuerdos logrados, por la forma de encarar en forma práctica, la facilitación que dio y que da a las partes para lograr un acuerdo y que es mucho más profundo, trascendente cuando las partes se acuerdan con la administración o conducción de la jueza y por supuesto también la economía que se logra con ello en todos los aspectos. Yo creo que esta experiencia que nos contó el multifuero y las múltiples funciones que cumple es realmente importante conocerlas. De forma práctica, como lo hizo muy bien doctora Oria, yo creo que todos los que nos están escuchando, no sé si son 500 conectados más, tanto abogados como jueces y funcionarios de este Poder Judicial y de todas las circunscripciones, yo creo que también es importante que, como dijo usted, la capacitación de los abogados. De todas maneras, esa experiencia lo vamos a tener el miércoles 15 de septiembre, cuando hablen todos los representantes de los colegios de abogados, de la Federación de Abogados de la provincia de Corrientes. Creo que es importante que lo estén escuchando a nuestra disertante porque vamos a hacer una síntesis superadora de todas estas importantes visiones que ustedes nos enriquecieron y también nos fortalecieron en seguir adelante. La responsabilidad que tiene el Superior Tribunal de llevar adelante esta implementación, escuchándole a ustedes, realmente estamos cada vez en un proceso gradual de fortalecimiento. Así que el agradecido soy yo a todas y cada una de las colegas que han expuesto y decirles muchas gracias y que vamos a continuar con el programa que lo relató perfectamente el doctor Sema. Así que esa es mi visión, mi reflexión
Y creo que esta jornada todos tenemos que sentirnos satisfechos porque todos nosotros estamos siendo de alguna manera también administradores de la implementación. Parafraseando a la doctora Magán, ¿cierto? Somos todos administradores, todo en diversas responsabilidades institucionales que nos caben. Así que muchas gracias a todas y a todos. Es todo lo que expreso en este momento. Muchas gracias, doctor. Doctor Seman. ¿Alguna otra palabra? Yo también me siento muy agradecida y muy orgullosa de los jueces que pertenecen al Poder Judicial. Ni que hablar del personal, ni que hablar de los funcionarios, de los secretarios. Hemos escuchado durante 6 jornadas la actividad que están cumpliendo todos y cada uno, empezando por utilizar sus propios teléfonos celulares con todos sus datos para agilizar el proceso de la mayor forma posible. Así que realmente muy, pero muy orgullosa. Feliz de que podamos transitar por estas actividades. Son más de 62 expositores y se van a agregar más temas, porque están saliendo más temas que se van a agregar, expositores que se van a agregar, todos integrantes del Poder Judicial. Así que bienvenida sea esta comunicación que hoy estamos teniendo a través de esta forma que la pandemia nos trajo de un día para otro, pero bienvenido sea que todos podamos estar escuchándonos. Y son innumerables las felicitaciones que estoy recibiendo. De manera privada me mandan algunos en el chat de WhatsApp que se tienen entre los jueces. La verdad que excelente, un orgullo para el Poder Judicial. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene con el mismo enlace. Ya saben que media hora antes todos reciben el mismo enlace para ingresar. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, Buen doctora. descanso para todos. Buen descanso para todos. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctora Oria. Gracias a ustedes. A todos. Muchas gracias.